Nunca he contado esto en voz alta, ni siquiera a mi familia. Si estás escuchando esto de noche, detén el video, enciende una luz, porque lo que viví no fue normal, y aún hoy no sé si salí del bosque completamente solo. Todo comenzó como una idea estúpida. Quería probarme algo a mí mismo. No era un explorador ni un experto en supervivencia, solo un tipo cansado de la rutina, de la ciudad, del ruido, y pensé que pasar una noche solo en el bosque sería una buena forma de despejar la mente. El plan era simple: entrar al bosque a las 6 p.m., salir a la 1 a.m. 7 horas, nada extremo. Llevaba una mochila pequeña, una linterna, una botella de agua, algo de comida, mi celular, sin señal, pero con batería. Y eso fue todo. No armas, no GPS, no avisarle a nadie exactamente dónde estaría. Primer error. El bosque estaba a unos 40 minutos de la carretera, un lugar que muchos usaban para acampar, pero yo me interné más de lo normal. Demasiado. Al principio todo era tranquilo. El sonido de los insectos, el viento moviendo las hojas, el crujido de mis pasos sobre ramas secas. Era relajante. Hasta que miré el reloj. 6:47 p.m. Habían pasado menos de 50 minutos, pero el bosque ya se veía más oscuro de lo que debería. El sol todavía no se había ocultado, pero la luz apenas atravesaba los árboles. Las sombras eran largas, retorcidas, y tenía esa sensación extraña de que el bosque no terminaba nunca, como si caminara en círculos. Me detuve. Respiré hondo. Tranquilo, me dije, es solo tu imaginación. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. No era un animal, no eran pasos, era un golpe seco, como si alguien hubiera golpeado un tronco con la palma de la mano. ¡Pam! Me quedé quieto. Miré a mi alrededor. Nada. Pensé que quizá había sido una rama cayendo, pero el sonido se repitió. ¡Pam! Más lejos. Y luego otra vez. ¡Pam! Rítmico, espaciado, como si alguien estuviera probando algo. Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿Hola?», dije en voz alta, sintiéndome ridículo. «¿Hay alguien ahí?». El eco murió entre los árboles. Nadie respondió. Decidí avanzar, convencido de que quedarme quieto era peor. Pero mientras caminaba, noté algo que me hizo apretar los dientes. Los sonidos del bosque habían desaparecido. Ni insectos, ni viento, ni pájaros, solo mis pasos. Y entonces lo sentí. Esa presión incómoda en la nuca, esa sensación primitiva de cuando alguien te observa aunque no lo veas. No miré atrás. No todavía. Seguía diciéndome que era normal, que el miedo te juega trucos, hasta que escuché algo justo detrás de mí. Una respiración. Lenta, demasiado cercana. No era la mía, y ahí supe algo con total certeza. No estaba solo en ese bosque. No me giré. No inmediatamente. Mi cuerpo se quedó rígido, como si alguien hubiera apretado un botón y me hubiera apagado el sistema nervioso. Esa respiración seguía ahí, demasiado cerca, tan cerca que podía sentir el aire tibio rozándome la oreja. No olía a animal, no olía a humedad, olía a hierro. Tragué saliva. Mi mente buscaba explicaciones rápidas. Tal vez es mi respiración rebotando entre los árboles. Tal vez estoy sugestionado. Tal vez... Entonces, la respiración se detuvo. El silencio fue peor. Di un paso adelante. Nada. Otro paso. Seguía sin escuchar insectos, ni hojas, ni viento. Solo mis botas hundiéndose en la tierra blanda. Reuní valor y me giré de golpe. No había nadie. El sendero estaba vacío, oscuro, torcido entre los árboles. La linterna iluminó troncos, raíces, sombras que parecían moverse, pero nada más. Solté una risa nerviosa. «Ya basta», murmuré. «Te estás asustando solo». Miré el reloj. 7:13 p.m.
Había pasado poco más de 1 hora desde que entré al bosque, pero sentía como si llevara ahí toda la noche. Decidí buscar un punto fijo, un lugar donde quedarme un rato. No quería seguir caminando sin rumbo. Avancé unos minutos más hasta llegar a un claro pequeño, apenas visible. El suelo estaba lleno de hojas aplastadas, demasiadas para ser un lugar intacto. Alguien había estado ahí. Eso pensé. Me agaché para revisar el suelo y entonces lo vi. Una huella. No era de animal. Era una huella humana. Descalza. Grande. Demasiado grande. Los dedos estaban marcados de forma extraña, alargados, como si el pie se hubiera hundido más de lo normal en la tierra. Y lo peor, la huella estaba encima de hojas secas. Era reciente. Sentí un nudo en el estómago. «Ok», susurré. «No pasa nada. Tal vez alguien más vino antes». Pero esa explicación murió cuando levanté la linterna y vi algo más. Había muchas huellas. Rodeaban el claro, como si alguien hubiera caminado en círculos, como si hubiera estado esperando. Mi pulso se aceleró. Decidí irme. En ese momento mi celular vibró. Casi se me cae de las manos. Lo saqué de inmediato. No tenía señal. 0. Pero aún así había recibido una notificación. Un audio. Sin nombre, sin número. Solo decía, mensaje de voz, 07 segundos. El tiempo del audio, 7 segundos. Mi primera reacción fue pensar que era un error, un fallo del teléfono. Pero entonces noté algo que me heló la sangre. El audio se había recibido a las 7:07 p.m. A esa hora yo ya estaba en el bosque. Con manos temblorosas presioné reproducir. Al principio solo se escuchó estática. Luego, mi propia respiración, exactamente como sonaba cuando estaba quieto hace unos minutos. Y después de eso, una voz, baja, rasposa, cerca del micrófono. No mires atrás. El audio terminó. Me giré. No por valentía, por puro instinto. La linterna iluminó algo entre los árboles. No completamente, solo una parte. Una silueta alta, demasiado alta para ser una persona normal. No se movía, no caminaba, solo estaba ahí, observándome. La linterna parpadeó, y cuando la luz volvió a ser estable, la silueta ya no estaba. Pero esta vez, el bosque no volvió a sonar. Seguía completamente muerto. Y entendí algo horrible. No estaba perdido. No estaba solo. Estaba siendo permitido permanecer ahí. Y el tiempo no estaba corriendo a mi favor. Después de que la silueta desapareció, me quedé quieto varios segundos. No sabía qué hacer. Correr parecía mala idea. Quedarme quieto, peor. La linterna seguía apuntando hacia el lugar donde había visto esa forma imposible entre los árboles. El haz de luz temblaba tanto como mis manos. Respiré hondo. Nada. Ni pasos, ni ramas rompiéndose, ni viento. El bosque seguía muerto. Miré el reloj otra vez. 7:26 p.m. Solo habían pasado 13 minutos desde la última vez que lo revisé. 13 minutos que se sintieron como 1 hora. Decidí avanzar, no hacia atrás, no hacia adelante, en diagonal. No quería volver por el mismo camino. La idea de caminar hacia donde eso había estado me revolvía el estómago. A cada paso, el suelo se sentía distinto, más blando, más húmedo, como si estuviera caminando sobre algo que respiraba lentamente. Me detuve en seco, sacudí la cabeza. «No», me dije, «estás exagerando». Pero cuando levanté el pie, la tierra hizo un sonido extraño, un chupón suave, como si no quisiera soltarme. Tragué saliva y apuré el paso. Entonces noté algo que me heló la sangre. Los árboles no eran los mismos. No es fácil explicarlo. Seguían siendo árboles, sí, pero no coincidían con mi recuerdo. Los troncos estaban más torcidos,
Las ramas parecían inclinarse hacia el sendero. Las sombras ya no caían de forma natural. Era como si el bosque se hubiera reordenado mientras no miraba, como si hubiera girado sobre sí mismo. Me giré lentamente, tratando de encontrar el claro por el que había pasado. No estaba. Donde antes había un espacio abierto, ahora había una pared densa de troncos y ramas. No, 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 susurré. Eso no es posible. Di unos pasos atrás. El camino por el que había venido tampoco estaba. Solo árboles, todos iguales, todos demasiado juntos. Mi respiración se aceleró. Tranquilo, me repetí, no entres en pánico. Encendí la linterna al máximo. La luz iluminó algo que no debería haber estado ahí. Marcas en los troncos, rasguños profundos, como hechos con uñas largas o con algo duro y afilado. Pero no eran aleatorios. Formaban símbolos. No reconocía el lenguaje, pero sabía que no eran naturales. Y lo peor, los símbolos estaban frescos. La madera aún estaba húmeda. Algunos parecían gotear una sustancia oscura. No quise tocarla, no quise olerla. Mi celular vibró otra vez. Esta vez lo saqué de inmediato, sin señal, sin barras, pero otra notificación, mensaje de texto, sin remitente. Abrí el mensaje. Decía, «Te estás moviendo mal». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Escribí con manos temblorosas, «¿Quién eres?». El mensaje apareció como enviado, pero nunca se marcó como recibido. Pasaron unos segundos eternos. Entonces llegó la respuesta. «No preguntes». Otro mensaje. «Escucha». Me quedé quieto. Apagué la linterna. Y fue entonces cuando lo escuché. Pasos. Lentos. Pesados. No venían de un solo lugar. Venían de varios. Rodeándome. Las hojas crujían, pero no de forma errática. Era un ritmo, como si algo grande caminara alrededor de mí y otras cosas más pequeñas lo acompañaran. Contuve la respiración. El celular vibró una última vez. «Si te mueves ahora, te van a ver». El sonido de los pasos se detuvo de golpe. El silencio regresó, pero esta vez estaba seguro de algo. No era el silencio de la naturaleza, era el silencio de algo que espera. No sé cuánto tiempo estuve así, inmóvil, con la linterna apagada y el celular apretado contra el pecho. Mis piernas temblaban, no de cansancio, de miedo puro. Los pasos habían cesado, pero la sensación de estar rodeado no desapareció. Era como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración conmigo. Miré el reloj con cuidado, bajando apenas la vista para no mover la cabeza. 7:41 p.m. Eso fue lo que me rompió por dentro. No era posible. El cielo, cuando alcé la mirada, estaba completamente negro. Ni atardecer, ni tonos anaranjados, nada. Noche cerrada. Las estrellas apenas se veían, como si algo espeso cubriera el cielo. Las copas de los árboles se unían formando una masa oscura, aplastante. «Esto no es normal», susurré. Encendí la linterna otra vez. La luz cortó la oscuridad y reveló algo que no estaba ahí antes. Frente a mí, a unos 10 metros, había un sendero. Un camino estrecho, bien marcado, libre de hojas, como si alguien lo hubiera limpiado recientemente. Yo sabía con absoluta certeza que ese camino no existía antes. El celular vibró. Otro mensaje. «No sigas el camino». Levanté la vista del teléfono hacia el sendero. Y entonces apareció el siguiente mensaje. «Pero tampoco te quedes». Sentí un nudo en el estómago. «¿Qué se supone que haga?», susurré al borde del llanto. No hubo respuesta inmediata. El bosque, en cambio, respondió por su cuenta. Desde algún lugar profundo, lejos, pero lo suficientemente claro, se escuchó un sonido largo y grave. No era un animal, no era un grito humano, era algo intermedio,
un lamento profundo que vibró en el pecho como si atravesara los huesos. Las hojas de los árboles temblaron al mismo tiempo. Y después, otro sonido, más cercano, un crujido. A mi izquierda, uno de los troncos se movió. No caminó, se inclinó, como si algo detrás de él lo hubiera empujado lentamente. El celular vibró otra vez. No mires directamente. Mi respiración se volvió rápida y superficial. El sendero frente a mí parecía más oscuro que el resto del bosque, como una boca abierta esperando ser alimentada. A mi derecha, el bosque era denso, caótico, imposible de atravesar sin hacer ruido. Y detrás de mí, no quise comprobarlo. El lamento volvió a escucharse, esta vez más cerca, mucho más. La linterna empezó a fallar. La luz parpadeaba, alargando las sombras de los árboles hasta que parecían figuras humanas deformes. Vi algo moverse al final del sendero. No claramente, solo una forma alta, delgada, inclinándose hacia adelante como si no supiera caminar del todo erguida. No tenía ojos visibles, pero sabía perfectamente dónde estaba yo. El celular vibró con fuerza, casi se me cae. Regla 1. No corras. Regla 2. No grites. Regla 3. Si te llaman por tu nombre. El mensaje se cortó. ¿Por mi nombre? Susurré. ¿Cómo? Entonces lo escuché, desde muy cerca, demasiado cerca. Mi propia voz. Ven, susurró algo detrás de mí. Ya casi es hora. Sentí que las piernas me fallaban. La linterna se apagó por completo, y en la oscuridad absoluta comprendí algo aterrador. La noche no había caído. Había sido traída. La oscuridad era total. No había luna, no había estrellas, ni siquiera sombras. Solo negro. Intenté encender la linterna una y otra vez, presionando el botón con desesperación. Nada. El celular era lo único que aún emitía algo de luz. La pantalla iluminaba mis manos temblorosas y un pequeño círculo frente a mí. No sabía dónde estaba parado exactamente. El suelo parecía irregular, lleno de raíces y desniveles. Di un paso lento. Nada pasó. Otro. Entonces lo escuché. ¿Por qué te detuviste? La voz venía de mi derecha. Era suave, conocida. Mi estómago se hundió. No, susurré, no puede ser. La voz volvió a hablar. Siempre te quedas quieto cuando tienes miedo. Era la voz de mi padre. No una imitación torpe, no algo parecido. Era exactamente su tono, su forma de hablar, incluso esa leve pausa que hacía antes de terminar una frase. Mi padre había muerto hacía 5 años. Esto no es real, murmuré. No es real. El celular vibró. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla. No respondas. Apreté los dientes. La voz suspiró decepcionada. Pensé que confiarías en mí. El sonido de pasos suaves comenzó a rodearme. No hojas crujientes, no ramas rompiéndose. Pasos cuidadosos, como si quien caminara supiera exactamente dónde poner los pies. Otra voz se unió. ¿Recuerdas cuando te dije que no fueras tan lejos? Esta vez era mi madre. Sentí un ardor en los ojos. Basta, susurré, por favor. El celular vibró otra vez. Ellos no son ellos. Te están probando. Las voces comenzaron a superponerse. Amigos, familiares, personas que no veía desde hacía años. Cada una sabía cosas. Errores que nunca conté. Pensamientos que nunca dije en voz alta. Miedos que ni yo sabía que tenía. No tienes que seguir aquí, dijo la voz de mi mejor amigo. Solo di que sí. ¿Decir que sí a qué? Pregunté sin pensar. En cuanto las palabras salieron de mi boca, supe que había cometido un error. El celular vibró violentamente. ¡No! El bosque reaccionó,
El suelo bajo mis pies se movió, no como un temblor, como un estremecimiento lento, profundo, como si algo gigantesco se hubiera dado vuelta debajo de la tierra. Las voces callaron de golpe, silencio absoluto. Luego, una sola voz habló. No era familiar, no era humana. Te escuchamos. El celular cayó de mis manos. La pantalla se apagó al golpear el suelo. Me quedé completamente a oscuras. Algo rozó mi pierna. No fue un ataque. Fue como una caricia. Lenta, exploratoria. Sentí dedos. Demasiados. Demasiado largos. Contuve un grito con todas mis fuerzas. La cosa se movió alrededor de mí, oliéndome, respirándome encima. Sentí su aliento en el cuello. Aprendemos rápido, susurró. Y tú hablas demasiado. Algo crujió arriba. Levanté la vista justo cuando la oscuridad se deformó. Sombras se desprendieron de los árboles, cayendo al suelo como cuerpos sin peso. No tenían forma definida, pero se arrastraban, rodeándome. Y entonces, desde muy lejos, escuché otra cosa. Un sonido distinto. Un motor. Un auto. ¿La carretera? ¿La salida? La esperanza golpeó mi pecho con fuerza, pero la voz volvió a hablar, ahora más cerca que nunca. Si corres hacia ese sonido, no te vamos a perseguir. Supe con cada fibra de mi cuerpo que era una mentira. El sonido del motor volvió a escucharse. Esta vez más claro. No era constante, pero estaba ahí. El rugido lejano de un auto, tal vez un camión pasando por la carretera. La salida, la realidad, la salvación. Sabía que era una trampa. Cada parte racional de mi cerebro me lo gritaba. Pero el miedo cansa, y cuando el miedo se mezcla con esperanza, se vuelve peligroso. Respiré hondo. Di un paso en dirección al sonido. Nada pasó. Otro paso. Las sombras alrededor de mí se tensaron como animales al acecho. No corras, me susurré. No corras. Avancé lentamente, guiándome solo por el ruido distante del motor. Cada paso era una negociación con el pánico. El suelo empezó a inclinarse hacia abajo, una pendiente suave. La temperatura bajó de golpe. Sentí el aire más húmedo, más pesado, y entonces pisé algo que no era tierra. Fue blando, demasiado blando. Miré hacia abajo justo cuando una luz débil apareció a mis pies. El celular. La pantalla estaba encendida otra vez. Mostraba un solo mensaje, escrito una y otra vez, llenando toda la pantalla. No bajes, no bajes, no bajes. Pero ya era tarde. El suelo cedió bajo mi peso. No caí, fui tragado. La tierra se abrió como una boca húmeda y me hundí hasta la cintura. Algo me sujetó las piernas desde abajo. No raíces, no barro, manos. Grité. La regla 2 se rompió. El bosque respondió de inmediato. El sonido del motor desapareció, como si alguien hubiera apagado el mundo. Las sombras se lanzaron hacia mí desde todas direcciones. Sentí uñas clavándose en mis brazos, en mi espalda. No me desgarraban, me anclaban, como si no quisieran que escapara. ¡Suéltenme!, grité, perdiendo el control. ¡Por favor! Las voces regresaron. Todas, superpuestas, caóticas. Te dijimos que no corrieras. Te dijimos que no hablaras. Te dijimos que escucharas. El suelo me absorbía más. Ya estaba hundido hasta el pecho. El aire se volvió escaso. Sentí algo grande moverse debajo de mí, algo que giraba lentamente, que se acomodaba. Una presión enorme empujó desde abajo, levantándome apenas, como si quisiera verme. Entonces lo vi, no con los ojos, con la mente. Una forma imposible, vasta,
extendiéndose bajo el bosque entero. No tenía un solo cuerpo, era el bosque. Las criaturas no eran cazadores, eran dedos. «Aprende», retumbó la voz, «o quédate». En ese instante, mi mano chocó con algo duro en el suelo, una piedra. La agarré con la poca fuerza que me quedaba y la clavé con violencia en lo que me sujetaba la pierna. Un chillido atravesó el bosque. No venía de un solo lugar, venía de todos. Las manos se soltaron de golpe. Caí hacia atrás, jadeando, cubierto de tierra y algo más espeso. No esperé, no pensé, corrí. La regla 1 se rompió y el castigo fue inmediato. El bosque explotó en sonido, ramas rompiéndose, troncos cayendo, pasos gigantescos persiguiéndome desde todas direcciones. No corría por un sendero, corría por algo que se cerraba detrás de mí. Las sombras se alargaban, intentando alcanzarme. Una rozó mi hombro. Sentí un frío profundo, como si algo hubiera atravesado la piel y tocado el hueso. Tropecé, rodé por el suelo, y justo cuando pensé que todo había terminado, vi una luz. No de linterna, no de celular. Una luz blanca, fija, adelante. Un poste, una carretera. Salí del bosque de golpe, cayendo sobre el asfalto. El silencio fue inmediato. Las sombras se detuvieron en el borde de los árboles. No cruzaron, nunca lo hicieron. Me quedé ahí jadeando, temblando, mirando la línea negra del bosque. El reloj marcaba 11:58 p.m. Habían pasado casi 6 horas, pero algo me decía que aún no había terminado. Me quedé tendido sobre el asfalto varios segundos, tal vez minutos. No podía moverme. Mis pulmones ardían, mis piernas temblaban sin control y sentía la piel cubierta de tierra húmeda, hojas y algo más que no quise identificar. Cuando por fin logré sentarme, lo primero que hice fue mirar atrás. El bosque estaba ahí, silencioso, inmóvil, como si nada hubiera pasado. Los árboles formaban una pared negra, densa, imposible de atravesar con la mirada. La luz de la carretera apenas alcanzaba a iluminar los primeros troncos. Nada se movía. «Se acabó», murmuré. «Ya está». Pero en cuanto pronuncié esas palabras, supe que estaba mintiendo. El aire era distinto, pesado, como antes de una tormenta, pero sin viento. Me levanté con dificultad y caminé hasta el centro de la carretera. No había autos, no había luces a lo lejos. Nada, solo una recta infinita, perdiéndose en la oscuridad. Miré el reloj. 11:59 p.m. 1 minuto, solo 1 minuto para que se cumplieran las 7 horas. Me abracé los brazos, intentando dejar de temblar. Y entonces lo vi. No salió del bosque, no cruzó el límite. Simplemente apareció entre los árboles. Al principio pensé que era un tronco más. Luego noté que era demasiado alto, demasiado delgado. Su cuerpo parecía estirarse hacia arriba, como una sombra mal proyectada. Los brazos colgaban casi hasta el suelo. No caminaba, no se balanceaba, solo estaba ahí, inclinado, observándome. No tenía rostro. Donde debería haber ojos, había una superficie lisa, oscura, como corteza húmeda. Pero sentí su mirada, directa, inteligente. El celular vibró en mi bolsillo. Casi me da un infarto. Lo saqué con manos torpes. La pantalla se encendió sola. Un último mensaje. No cruces la línea blanca. Miré hacia abajo. Estaba parado justo sobre la línea divisoria de la carretera. Un paso más adelante y estaría completamente fuera del bosque. Un paso atrás, no quise pensarlo. La cosa entre los árboles se movió. No avanzó, se dobló,
como si su cuerpo no tuviera huesos. Su cabeza, si es que se le podía llamar así, se inclinó hacia un lado, imitándome. Sentí un mareo fuerte. Un susurro invadió el aire sin venir de ningún lugar específico. «Casi lo logras». La voz ya no imitaba a nadie conocido. Era profunda, antigua. 7 horas despierto, 7 horas mirando, 7 horas aprendiendo. Mi reloj vibró. La hora cambió. 12 p.m. Las 7 horas se habían cumplido. El bosque reaccionó. Los árboles crujieron al unísono. La cosa dio un paso adelante. Se detuvo justo en el borde. No cruzó. No podía. Ahora sabes. Ahora puedes irte. La presión en el aire desapareció de golpe. El bosque volvió a sonar. Insectos, hojas, viento, como si alguien hubiera presionado play otra vez. La cosa se desvaneció lentamente, fundiéndose con la oscuridad entre los troncos. Me quedé quieto, esperando algo. Nada pasó. Di un paso adelante. Crucé la línea blanca. Nada. Otro paso. La carretera seguía siendo solo una carretera. Solté una risa nerviosa, casi histérica. «Ya está», murmuré. «Terminé». Pero entonces sentí algo en mi bolsillo. El celular vibró una última vez. Lo saqué. No había mensajes, no había notificaciones, solo una grabación de audio nueva. Duración de 0.7 segundos. No la reproduje. Nunca lo hice, porque en ese momento entendí algo que me dejó helado. La cosa entre los árboles nunca intentó salir. Solo se aseguró de que yo sí pudiera. Caminé por la carretera sin mirar atrás. No corrí. No porque fuera valiente, sino porque algo dentro de mí sabía que correr todavía era una mala idea. Mis pasos resonaban demasiado fuerte sobre el asfalto, como si el sonido no quisiera dispersarse. El aire seguía frío, pero ya no era ese frío vivo del bosque. Era un frío vacío. Miré a los lados. Nada. Solo árboles, pero distintos, ordenados, quietos, inofensivos. Salí, me repetí. Ya pasó. Después de unos 10 minutos vi luces a lo lejos. Una gasolinera, o eso pensé. El alivio me aflojó las piernas. Aceleré un poco el paso. Mientras más me acercaba, más extraño se sentía todo. Las luces no parpadeaban. No había sonido alguno, ni autos, ni generadores. Era como una imagen pegada sobre la oscuridad. Llegué al lugar. Era una gasolinera, pero abandonada. Las bombas estaban oxidadas, las ventanas del pequeño local cubiertas con tablas, el letrero, torcido, apenas legible. Me apoyé en una de las columnas, tratando de recuperar el aliento. Fue entonces cuando lo noté. Las cámaras de seguridad. Todas estaban orientadas hacia el bosque, no hacia la carretera, no hacia la gasolinera, hacia el lugar del que yo había salido. Sentí un escalofrío. «¿Hola?», llamé. «¿Hay alguien aquí?». Mi voz sonó extraña, hueca. No hubo respuesta. Entré al local forzando una de las tablas sueltas. Dentro olía a polvo y metal viejo. Había un mostrador, estantes vacíos y un cuaderno sobre la mesa. Lo abrí. No tenía fecha, solo frases cortas, escritas por distintas manos. «No hables con ellos. No aceptes ayuda. Si sales antes de tiempo, no vuelvas. Si sales después, ya no importa». Pasé las páginas con rapidez. La última hoja tenía un dibujo, un bosque, una carretera y una figura parada justo en el borde. Debajo, una frase escrita con tanta presión que había roto el papel. «Nunca vienen solos». Sentí un cosquilleo en la nuca, esa sensación familiar, lenta, pesada. Me giré. No había nadie, pero algo estaba mal. El reflejo en la ventana. Me acerqué despacio. Mi reflejo estaba ahí, pero no se movía al mismo tiempo que yo. Parpadeé.
Mi reflejo parpadeó un segundo después. Di un paso atrás. El reflejo tardó en hacerlo. El celular vibró. Casi lo dejé caer. La pantalla se encendió sola. Un mensaje. No mires mucho tiempo. Levanté la vista de golpe. El reflejo sonrió. No con mi sonrisa, con una mueca tensa, demasiado amplia. Di un paso atrás, chocando con el mostrador. El reflejo levantó la mano, pero yo no lo hice. La imagen en el vidrio se oscureció de golpe, como si alguien hubiera apagado una luz detrás de él. Salí corriendo de la gasolinera. La regla ya no importaba. Corrí por la carretera sin saber hacia dónde. El corazón a punto de salirse del pecho. Después de varios minutos vi algo nuevo. Un cartel. Bienvenido a... El nombre del pueblo estaba borrado, arrancado. Solo quedaban marcas profundas, como hechas con uñas. Las luces del pueblo estaban encendidas. Casas, calles, civilización. Pero no había ruido. Ni perros, ni televisores, ni gente. Entré despacio. Las calles estaban limpias, demasiado limpias. Todos los autos estacionados, perfectamente alineados. Las puertas cerradas, las ventanas oscuras. Sentí esa presión otra vez, como si alguien caminara justo detrás de mí. El celular vibró una última vez esa noche. Todavía te están siguiendo. Miré hacia el final de la calle, y entre las casas, al fondo, vi árboles. El pueblo estaba demasiado quieto. Cada paso que daba resonaba como si caminara dentro de un edificio vacío. Las farolas iluminaban calles perfectas, limpias, sin basura, sin vida. Miré el reloj. 12:18 a.m. Habían pasado apenas 20 minutos desde que salí del bosque, o eso creía. Seguí caminando, avanzando sin rumbo fijo, tratando de encontrar algo. Una persona, un bar abierto, una señal de que el mundo seguía funcionando. Nada. Las casas eran casi idénticas, mismo color, mismas ventanas, mismas cortinas cerradas. Fue entonces cuando noté el detalle que me heló la sangre. No había números en las casas, ni nombres de calles, nada que indicara dónde estaba. Solo calles que se cruzaban una y otra vez, formando un patrón extraño, demasiado parecido a las ramas de un árbol. «No», susurré, «esto no es un pueblo». El celular vibró. Lo saqué con una mezcla de miedo y resignación. «No lo es». Tragué saliva. «Entonces, ¿qué es?», pregunté en voz alta. La pantalla tardó unos segundos en responder. «Un borde». Sentí un mareo. Las luces de las farolas comenzaron a parpadear, una por una, alejándose de mí como si algo las apagara a mi paso. «¿Un borde de qué?», pregunté. El mensaje apareció casi de inmediato. «Del lugar donde aprenden». El aire se volvió pesado otra vez. Escuché un ruido detrás de mí. Pasos. No rápidos, no lentos, exactos. Me giré. La calle estaba vacía, pero algo había cambiado. Las sombras de las casas ya no coincidían con la dirección de la luz. Se inclinaban hacia mí. El celular vibró con fuerza. «No te detengas». Caminé. Luego aceleré. Las luces se apagaban detrás de mí, una por una, como si algo me siguiera apagando el mundo. Al fondo de la calle vi una figura. Un hombre, de pie bajo una farola que aún funcionaba. «¡Oiga!», grité. «¡Necesito ayuda!». El hombre no se movió. Me acerqué con cautela. Cuando estuve lo suficientemente cerca, comprendí el error. No tenía rostro. Donde debería haber ojos, nariz, boca, solo había piel lisa. «Aprenden rápido», dijo con una voz hueca, «pero tú aprendiste más». Di un paso atrás. Tropecé. Caí al suelo. El hombre inclinó la cabeza, exactamente igual que la cosa entre los árboles. «¿Qué quieren de mí?», grité. «¿Por qué yo?». Se agachó lentamente. «No eras tú», respondió.
Era el tiempo. El reloj vibró en mi muñeca. Miré. 12:59 AM. Un minuto. Un minuto para completar algo. ¿Completar qué? Pregunté con la voz quebrada. El hombre extendió una mano. Demasiados dedos. Salir, dijo, o quedarte. El mundo tembló. Las casas comenzaron a deformarse, estirándose hacia arriba como árboles falsos. Las calles se curvaron. El pueblo se estaba convirtiendo en bosque. Entendí la verdad en ese instante. El bosque no era un lugar, era un proceso, una frontera, una cosa que aprende de quienes entran y usa lo aprendido para cruzar. Yo no escapé. Yo fui el último paso. El celular vibró por última vez. Gracias por mostrarnos cómo. El reloj cambió. 1 AM. Las 7 horas se habían cumplido por completo. El hombre sonrió. Y esta vez, su sonrisa se parecía demasiado a la mía. No recuerdo haber gritado. No recuerdo haber corrido. Solo recuerdo estar de pie. Otra vez en la carretera. El asfalto frío bajo mis pies, el aire quieto, el bosque frente a mí. Como si nada hubiera pasado. Miré el reloj. 1:01 AM. Las 7 horas habían terminado. La carretera estaba normal. Las líneas blancas intactas. El bosque silencioso pero vivo. Insectos, viento, hojas moviéndose suavemente. Di un paso atrás. Nada pasó. Otro paso. El mundo no se rompió. No aparecieron sombras. No escuché voces. Estaba libre. Caminé por la carretera hasta que vi luces de verdad. Un auto pasó, luego otro. Un hombre se detuvo y me ofreció ayuda. Dijo que me había visto salir del bosque. «Estabas pálido», me dijo, «como si hubieras visto un fantasma». No le conté nada. Nunca lo hago. Me llevó al hospital más cercano. Dijeron que estaba en shock, deshidratado, con rasguños por todo el cuerpo. Cuando me preguntaron cuánto tiempo había estado perdido, respondí la verdad. 7 horas. El médico frunció el ceño. «Imposible», dijo. «Te buscaron desde ayer». No respondí. Me dieron de alta al amanecer. Volví a casa. Durante días todo pareció normal. Dormía, comía, soñaba demasiado. Soñaba con árboles, con caminos que se movían cuando no miraba, con voces que aprendían a hablar mejor cada noche. Una semana después, revisé mi celular. Había una grabación de audio. No recordaba haberla creado. Duración, 0.7 segundos. La reproduje. Solo se escuchaba mi respiración. Y luego mi voz. No hablando conmigo, hablando contigo. «Si estás escuchando esto», decía, «no cometas mi error. No entres solo. No te quedes despierto 7 horas. Y si el bosque te deja salir». La grabación se cortó. El archivo se borró solo. Desde entonces pasan cosas pequeñas. Mi reflejo a veces parpadea tarde. Los árboles cerca de mi casa parecen más atentos. Y algunas noches, exactamente a la 1 AM, mi celular vibra. Nunca hay mensajes, nunca hay llamadas, pero siempre, siempre, el bosque suena un poco más cerca.